Buen día, mi nombre es Evelyn Rubita Mayo, pasante en biología, y presento el trabajo titulado Estrategia didáctica de sensibilización social para la disposición adecuada de medicamentos. Los coautores son el doctor Jesús Reyes Silva y el maestro Ulises Iturbe Acosta. Para comenzar, debemos reconocer que los medicamentos son un elemento fundamental en la calidad de vida de muchas personas. Sin embargo, la facilidad de su acceso y la cotidianidad de su uso han provocado que como sociedad olvidemos los riesgos asociados no solo a su administración, sino también a la disposición. Es decir, existe una falta de regulación, un uso incontrolado y una disposición inadecuada de los residuos que representa un riesgo importante. Como podemos observar, existen múltiples rutas de entrada a los ecosistemas. Algunas de ellas son la automedicación y la venta ilegal, que pasan a ser de uso veterinario y humano. Sin embargo, también existen datos alarmantes que a menudo ignoramos. Uno de ellos es la excreción farmacocinética, ya que del 30 al 90% de los medicamentos consumidos se excreta sin cambio alguno o como metabolitos activos. De igual manera, existen muchas prácticas inadecuadas de desecho, como tirarlos a la basura o al inodoro, que facilitan la entrada de estos compuestos al ambiente o a los ecosistemas acuáticos y terrestres. Una vez ahí, estos son capaces de persistir, bioacumularse y generar efectos ecotoxicológicos que convierten a los medicamentos en contaminantes emergentes prioritarios que representan un riesgo ambiental y a la salud considerable, ya que estos no están regulados ni son socialmente reconocidos. Es así que el presente trabajo buscó evaluar los 20 principales medicamentos prescritos en el Hospital General de Pachuca de Soto, Hidalgo, México, mediante una metodología de evaluación de potencial de riesgo y desarrollar una estrategia de educación ambiental para la correcta disposición de los mismos. El diseño de la estrategia se basó en los medicamentos de alto riesgo y al final se analizaron las percepciones finales de los participantes mediante encuestas estructuradas aplicadas pre y post taller. Como tal, el estudio se desarrolló en varias fases. Inicialmente se seccionaron 20 fármacos de mayor frecuencia de prescripción. Estos fueron evaluados mediante la metodología de evaluación de potencial de riesgo, que considera aspectos importantes como la cinética ambiental, la exposición y la biodisponibilidad y los efectos potenciales. Los 5 de mayor riesgo se clasificaron en grupos prioritarios de acuerdo a la clasificación dada por el IMSS y sirvieron de base para el diseño y la implementación de un taller titulado Disposición adecuada de medicamentos, que incluía encuestas pre y post taller. Este se llevó a cabo en comunidades que participan activamente con Fundación Hidalguense, una asociación civil vinculada directamente a la UAEH que facilitó la participación voluntaria. Finalmente, los análisis se corrieron mediante pruebas estadísticas. Es importante mencionar que una evaluación de riesgo considera analizar parámetros como el consumo, el ingreso, la bioconcentración, la excreción farmacocinética, la presencia en diferentes medios, la formación de metabolitos, la resistencia bacteriana y el potencial tóxico, por mencionar algunos. El taller incluyó encuestas pre y post taller, ambas seccionadas para evaluar directamente el perfil sociodemográfico, los conocimientos previos, las prácticas de desecho y la percepción del riesgo de cada uno de los participantes. De igual manera, se incluyeron actividades y materiales lúdicas como clases magistrales y juegos grupales o individuales que buscaban la reflexión de cada uno de los participantes como tal. Si alguien quisiera observar con mayor detenimiento la secuencia, se encuentra en la parte inferior derecha en el código QR. Los resultados obtenidos de la evaluación muestran que los fármacos de mayor frecuencia se encuentran pues clasificados en analgésicos, antibióticos, inmunosupresores y antidiabéticos, donde ninguno de estos estuvo por debajo del riesgo nulo, es decir, todos estaban arriba de 19 puntos de acuerdo a la escala. Los fármacos de mayor riesgo corresponden al paracetamol, al inoxidil, la claritromicina, la ceftriaxona y la dapagliflozina. Como podemos observar en la siguiente tabla, se muestran los parámetros evaluados, donde el color rojo y el 5 representan los valores más altos, más riesgosos, y el 1 y el color verde los más bajos o las incertidumbres, es decir, la falta de información.
Los grupos prioritarios fueron antiinflamatorios, antibióticos y antidiabéticos. Estos se implementaron en el taller educativo que se estructuró en 3 sesiones, que tuvo un enfoque participativo en las comunidades de Real del Monte y Atotonilco el Grande, ambos municipios del estado de Hidalgo. Sin embargo, en Real del Monte la mayoría de los participantes contaba con estudios de nivel superior y estaban afiliados a un instituto de seguridad social, mientras que en Atotonilco se observó una alta proporción de personas sin escolaridad y con acceso limitado al seguro social. Como podemos observar, las gráficas de barras muestran una comparación directa de las frecuencias de sí y no para cada ítem evaluado, antes y después de la intervención educativa. De forma general, se ve un incremento en las barras correspondientes a las respuestas afirmativas en las mediciones post-taller, mientras que se observa una disminución proporcional de las respuestas negativas. Por ejemplo, en la pregunta D de la sección 2, donde se buscaba determinar si los participantes conocen los contenedores para residuos farmacéuticos, la mayoría al finalizar eran capaces de hacerlo. En cambio, Atotonilco muestra cambios más amplios y marcados, reflejando un proceso de adquisición del conocimiento más evidente. Un ejemplo es la pregunta F de la sección 3, en donde inicialmente 30 participantes admitieron tirar sus residuos en otro lugar que no fueran los contenedores especializados para estos residuos. Al finalizar, solo 5 mencionaron que aún lo seguían haciendo. Es importante mencionar que las gráficas de barras no solo evidencian cambios aparentes, sino que estos cambios fueron confirmados mediante estadísticas. Inicialmente se aplicó una prueba de Wilkinson, la cual compara rangos entre las mediciones pre y post-taller. Sin embargo, esta no es capaz de captar adecuadamente la magnitud real de los cambios, ya que considera únicamente el orden de los datos y no las diferencias absolutas entre las frecuencias, por lo que se corrió una prueba de chi cuadrada enfocada en detectar las variaciones entre las frecuencias de las respuestas antes y después de la intervención, obteniendo así cambios significativos en ambas comunidades. Inicialmente, en Real del Monte se obtuvieron valores de P de 0.005 para las respuestas afirmativas y 0.001 en las negativas, donde el cambio se concentró principalmente en los reactivos de la B, D y F, que concentran más del 75% de la variación observada. En Atotonilco, los cambios son altamente significativos y se encuentran por debajo del umbral de significancia, destacando 6 ítems que corresponden a las preguntas B, C, D, E, F y K, ya que concentran más del 75% de la variación, reflejando un cambio más amplio en la intervención. Como tal, los resultados obtenidos de este estudio confirman que los medicamentos representan un riesgo ambiental y a la salud importante, ya que ninguno de los 20 compuestos analizados representa un riesgo nulo, evidenciando lo reportado con la literatura, donde se señala que la peligrosidad de un compuesto se debe evaluar mediante las propiedades físico-químicas. La evaluación de riesgo sustenta la necesidad de intervenir a nivel social, ya que la principal vía de entrada de estos compuestos al ambiente sigue siendo pues el manejo inadecuado de los medicamentos sobrantes o caducados. Eh, estos resultados del taller pues concuerdan con estudios previos en donde se menciona que la educación ambiental puede contrarrestar las prácticas de desecho inadecuada que se tiene pues con los medicamentos sobrantes. Es importante mencionar que el nivel educativo se asocia a conductas preventivas, por lo que en Real del Monte, más que un cambio de conductas, fue un refuerzo de conocimientos previos, mientras que en Atotonilco el impacto de la educación fue muchísimo más amplio, ya que pues se dirige a poblaciones vulnerables con menor acceso a los recursos de información y de salud. En conclusión, este estudio confirma que los medicamentos son un contaminante emergente cuyo riesgo debe ser controlado mediante acciones integrales. La estrategia educativa aplicada demostró ser eficaz para mejorar el conocimiento de las prácticas de disposición. El enfoque desarrollado constituye una solución viable, replicable principalmente en comunidades vulnerables, donde este puede generar un efecto más amplio y tener beneficios más marcados.
Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta de lo presentado. Muchas gracias.